En el libro de Mormón termina con una invitación inspirada de Moroni de venir a Cristo, ser perfeccionado en Él, olvidarnos de nosotros y de toda cosa inmunda y de toda cosa que venga a nosotros con todo el poder, alma y mente. De interés resulta que la última frase de su instrucción anticipe tanto la resurrección como el juicio final. Él dijo: pronto iré a descansar en el paraíso de Dios, hasta que mi espíritu y mi cuerpo de nuevo se reúnan, y sea llevado triunfante por el aire para encontraros ante el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno de vivos y muertos. Me intriga el uso que hace Moroni de la palabra agradable para describir el juicio final. Otros profetas del libro de Mormón describen de manera similar el juicio como un día glorioso, uno que debemos esperar con el ojo de la fe. Sin embargo, cuando pensamos en el día del juicio, nos vienen a la mente otras descripciones proféticas tales como vergüenza y terrible culpa, espanto y miedo y miseria interminable. Creo que este contraste en las expresiones indica que la doctrina de Cristo permitió a Moroni y a otros profetas esperar ese gran día con entusiasmo y esperanza, en lugar del temor del cual advertían a quienes no estuvieran espiritualmente preparados. ¿Qué entendía Moroni que ustedes y yo debamos aprender? Ruego la ayuda del Espíritu Santo mientras consideramos el plan de felicidad y de misericordia del Padre Celestial, la función expiatoria del Salvador en el plan del Padre y cómo responderemos por nuestros pecados en el día del juicio. Los propósitos generales del plan del Padre son brindar a sus hijos procreados como espíritus oportunidades de recibir un cuerpo físico, aprender a discernir el bien del mal mediante la experiencia terrenal, crecer espiritualmente y progresar por la eternidad. Lo que en Doctrina y Convenio se denomina albedrío moral es fundamental en el plan de Dios para llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de sus hijos e hijas. Este principio se describe en las Escrituras como albedrío y la libertad para escoger y para obrar. El término albedrío moral es instructivo. Entre los sinónimos de la palabra moral se encuentran íntegro, honesto y decente. Entre los de la palabra albedrío se pueden encontrar voluntad y decisión. Por lo tanto, se puede entender el albedrío moral como la facultad y el privilegio de escoger y actuar por nosotros mismos de maneras que sean íntegras, honestas, decentes y verídicas. Las creaciones de Dios incluyen tanto las cosas que actúan como aquellas sobre las cuales se actúa, y el albedrío moral es el poder de actuar con independencia que nos faculta por designio divino y como hijos de Dios para llegar a ser agentes que actúan y no objetos sobre los cuales se actúa. La tierra fue creada como un lugar en que los hijos del Padre Celestial pudieran ser probados para ver si harían todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y uno de los propósitos de la creación y de nuestra existencia terrenal es brindarnos la oportunidad de actuar y convertirnos en lo que el Señor nos invita a llegar a ser. El Señor instruyó a Enoc: «He allí a estos tus hermanos, son la obra de mis propias manos, y les di su conocimiento el día en que los creé, y en el jardín de Edén le di al hombre su albedrío. Y a tus hermanos he dicho, y también he dado mandamiento, que se amen el uno al otro, y que me prefieran a mí, su Padre». Los propósitos del ejercicio del albedrío son que nos amemos unos a otros y que prefiramos o escojamos a Dios. Ambos propósitos se alinean con el primero y el segundo gran mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Piensen en qué se nos manda. No se nos exhorta ni aconseja, sino que se nos manda que usemos nuestro albedrío para amarnos unos a otros y escoger a Dios.
permítanme sugerir que en las Escrituras el calificativo moral no es solo un adjetivo, sino quizás una directiva divina sobre cómo debemos usar el albedrío. El himno Haz el bien se titula así por una razón. No se nos ha bendecido con albedrío moral para que hagamos lo que queramos y cuando queramos. Más bien, de conformidad con el plan del Padre, hemos recibido el albedrío moral para buscar la verdad eterna y actuar de acuerdo con ella. Siendo como somos nuestros propios agentes, debemos estar anhelosamente consagrados a causas buenas, hacer cosas de nuestra propia voluntad y efectuar mucha justicia. La importancia eterna del albedrío moral se pone de relieve en el relato del concilio preterrenal que se encuentra en las Escrituras. Lucifer se rebeló en contra del plan del Padre para sus hijos y pretendió destruir el poder de actuar con independencia. Resulta que la actitud desafiante del diablo se centrara en el principio del albedrío moral. Dios explicó: pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí y pretendió destruir el albedrío del hombre, hice que fuese echado abajo. El plan egoísta del adversario consistía en despojar a los hijos de Dios de la capacidad de llegar a ser sus propios agentes, la cual les permitiría actuar con rectitud. Su intención era confinar a los hijos del Padre Celestial a ser objetos sobre los cuales solo se pudiera actuar. El presidente Dallin H. Oaks ha recalcado que el Evangelio de Jesucristo nos invita tanto a saber algo como a llegar a ser algo al ejercer el albedrío moral en rectitud. Él dijo: muchos pasajes de la Biblia y de las Escrituras modernas hablan de un juicio final en el que todas las personas serán recompensadas según sus hechos u obras y los deseos de su corazón. Pero otros pasajes se extienden sobre el tema aludiendo a que seremos juzgados según la condición que hayamos logrado. El profeta Nefi describe el juicio final en términos de lo que hemos llegado a ser. Y si sus obras han sido inmundicia, por fuerza ellos son inmundos. Y si son inmundos, por fuerza ellos no pueden morar en el reino de Dios. Moroni declara: el que es impuro continuará siendo impuro, y el que es justo continuará siendo justo. El presidente Oaks continuó: de tales enseñanzas concluimos que el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas, o sea, lo que hemos hecho. Es un reconocimiento del efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, o sea, lo que hemos llegado a ser. Nuestras obras y deseos por sí solos no nos salvan ni pueden hacerlo. Después de hacer cuanto podamos, solo nos reconciliamos con Dios por medio de la misericordia y gracia disponibles mediante el sacrificio infinito y eterno. Alma declaró: empezad a creer en el Hijo de Dios, que vendrá para redimir a los de su pueblo, y que padecerá y morirá para expiar los pecados de ellos, y que se levantará de entre los muertos, lo cual efectuará la resurrección, a fin de que todos los hombres comparezcan ante Él para ser juzgados en el día postrero, sí, el día del juicio según sus obras. Creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Cuán agradecidos debemos estar de que nuestros pecados y acciones inicuas no se presentarán como testimonio en nuestra contra, si en verdad nacemos otra vez, ejercemos fe en el Redentor, nos arrepentimos con sinceridad de corazón y verdadera intención y perseveramos hasta el fin. Muchos de nosotros podríamos esperar que nuestra comparecencia ante el tribunal del juez eterno sea similar a un procedimiento en un tribunal terrenal. Un juez presidirá, se presentarán pruebas y se emitirá un veredicto. Y hasta es probable que sintamos incertidumbre y temor hasta que conozcamos el resultado final. Pero creo que tal caracterización es inexacta. Diferente y a la vez relacionado con los temores terrenales que a menudo experimentamos es lo que las
las Escrituras describen como temor o el temor del Señor. A diferencia del temor del mundo que causa alarma y ansiedad, el temor del Señor invita a la paz, seguridad y confianza a nuestra vida. El temor recto abarca un profundo sentimiento de reverencia y asombro por el Señor Jesucristo, la obediencia a sus mandamientos y la expectativa de que el juicio final y la justicia están en su mano. El temor del Señor surge de una correcta comprensión de la naturaleza divina y la misión del Redentor, la disposición a someter nuestra voluntad a su voluntad y el conocimiento de que todo hombre y mujer tendrán que rendir cuentas de sus deseos, pensamientos, palabras y obras terrenales en el día del juicio. El temor del Señor no es una aprensión renuente a presentarnos ante Él para ser juzgados. Más bien es la expectativa de reconocer finalmente en cuanto a nosotros las cosas como son y como realmente serán. Todos los que han vivido, que viven ahora o que vivirán en la tierra, serán llevados a comparecer ante el tribunal de Dios para ser juzgados por Él según sus obras, ya fueren buenas o malas. Si nuestros deseos se han inclinado hacia la rectitud y nuestras obras han sido buenas, lo que significa que hemos ejercido fe en Jesucristo, hemos hecho convenios con Dios y los hemos guardado y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces el tribunal del juicio será placentero. Como declaró Enos, estaremos delante del Redentor, entonces veremos su faz con placer. Y en el postrer día seremos recompensados en rectitud. Por el contrario, si nuestros deseos han sido para mal y nuestras obras malas, entonces el día del juicio será causa de pavor. Tendremos un conocimiento perfecto, un vivo recuerdo y un vivo sentimiento de nuestra propia culpa. No nos atreveremos a mirar a nuestro Dios, sino que nos daríamos por felices si pudiéramos mandar a las piedras y montañas que cayesen sobre nosotros para que nos escondiesen de su presencia, y en el postrer día recibiremos nuestra recompensa de maldad. En última instancia, somos nuestros propios jueces. Nadie tendrá que decirnos a dónde ir. Estando en la presencia del Señor, reconocemos lo que hemos llegado a hacer en la vida terrenal y sabremos por nosotros mismos dónde deberemos estar en la eternidad. Comprender que el juicio final puede ser agradable no es una bendición reservada solo para Moroni. Alma describió las bendiciones prometidas que están disponibles para todo discípulo fiel del Salvador. Él dijo: el significado de la palabra restauración es volver de nuevo mal por mal, o carnal por carnal, o diabólico por diabólico, bueno por lo que es bueno, recto por lo que es recto, justo por lo que es justo, misericordioso por lo que es misericordioso. Trata con justicia, juzga con rectitud, y haz lo bueno sin cesar. Y si haces todas estas cosas, entonces recibirás tu galardón. Sí, la misericordia te será restablecida de nuevo, la justicia te será restaurada otra vez. Se te restituirá un justo juicio nuevamente, y se te recompensará de nuevo con lo bueno. Yo testifico gozosamente que Jesucristo es nuestro Salvador viviente. La promesa de alma es verdadera y se aplica a ustedes y a mí, hoy, mañana y por toda la eternidad. De ello testifico en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén.